me adelanto porque me sirve mucho lo que dice Olga. Vale, sí. perdón. Y sí, porque Plantés, nosotros, Cosa Escola es un proyecto de creación que está incluido dentro de un proyecto más grande que es Plantés, y Plantés trabaja exactamente igual. Nosotros lo llamamos primero tándem porque es este encuentro entre el artista y el profesor, y en el proceso de creación me acojo a todo lo que ha dicho Olga, que se crea este equipo y entonces son las bases de cualquier proyecto de colaboración. Y una parte muy grande como reto, pero también a nivel metodológico, es el no controlar. Tiene que ver con no controlar, con permitir, y eso lo ofrece mucho la danza. Ayer me lo comentaba un músico que trabaja en las escuelas orquestales, que es un proyecto en Mataró de orquestas en escuelas, y él me decía, envidio la danza porque no tiene miedo al folio en blanco. Y es un poco esta cosa, cómo permites que este encuentro suceda, cómo dejas el espacio que tienes que dejar a veces, soltar y permitir que el folio en blanco se vaya escribiendo en conjunto, en colaboración. Sí, porque sucede, lo que pasa es que Exacto. hay un vértigo. Esas dos o tres semanas que el coreógrafo no está presente, las primeras sesiones, no, ¿cómo? Yo tengo que lidiar una clase de composición de danza. Sí. Tienes herramientas, los niños conocen las herramientas. Exacto. Y si no, se inventan nuevas porque tienen mil herramientas de juego, o sea que ideas las hay, y opiniones las hay, y experiencias a contar las hay. Entonces es como se van escuchando, se les va dejando el lugar, ¿no? Y entre todos se va tejiendo. Hay algo ahí, como no controlar. Yo me quedaría con esta idea, también como un lema personal. Nosotros a nivel metodológico también tenemos una metodología muy clara, que es el teatro del oprimido, y siempre trabajamos desde ahí. Teatro del oprimido, en este caso, que tiene que ver con la opresión que abordan las mujeres en un sistema tan bonito como este que tenemos ahí afuera. Entonces, partimos del teatro del oprimido, y una innovación para nosotras es el incluir tres disciplinas diferentes, que son la danza contemporánea, la percusión corporal y la fotografía, para intentar profundizar un poquito más y también para llegar a un concepto de calidad más elevado, que quizás nosotros no tenemos esas capacidades. Sí que desde hace un tiempo nos venimos relacionando con artistas, sobre todo del entorno, porque queremos justamente salir más allá de nuestra metodología y nutrirnos de lo que nos pueden aportar otros artistas. Pero en hemos dado el paso a, queremos que estas tres disciplinas atraviesen. Y una cosa realmente emocionante que nos está pasando es que estos creadores están muy enganchados al proceso ahora, y no solamente hicieron su paso de un intensivo de un fin de semana, sino que ahora están enganchados al proceso y quieren seguir apareciendo hasta que la obra se estrene, incluso después. Bueno, yo creo que en nuestro proyecto lo más importante o lo más destacable de la metodología es la integración de actores y artistas profesionales con el grupo de refugiados o de gente sin hogar con el que se ha trabajado, porque la relación que se crea entre ellos es muy simbiótica, en el sentido de que los artistas profesionales proporcionan al otro grupo de personas de una disciplina y un sentido de la responsabilidad que les ayuda muchísimo a ellos en otros ámbitos de su vida y a crear cosas que tienen una calidad artística. Y del otro lado, lo que se aporta a los artistas profesionales es una verdad inmensa a la hora de actuar, ¿no? Y de hacer arte, porque los artistas profesionales son capaces de hacer cosas que estas personas pueden hacer en un escenario cuando están expresando emociones y expresando sentimientos. Es absolutamente increíble, hablar un poco sobre ello después. Entonces, esta mezcla de actores profesionales con el grupo con el que se trabaja es muy efectiva. Bueno, la pregunta de la metodología me parece curioso como desde qué lugar mirarla, ¿no? Porque una metodología es desde una técnica cerrada, como puede ser, bueno, cerrada en teoría, como puede ser la pedagogía del oprimido, como hasta la personalidad de la persona que está en el presente con las personas, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo resumiría nuestra manera de entender este proceso de la misma manera que resumiría cualquier otro proceso artístico de la compañía, y es la de trabajar con lo que hay y desde lo que pasa. No imponer una historia propia, sino trabajar solo como en multiplicar, editar, elevar, trabajar desde lo que hay, ¿no? Que es verdad que parece obvio,
pero yo creo que ahí es donde reside como la fragilidad del proyecto, ¿no? En estar a la escucha de manera que de verdad el creador no imponga lo que debe pasar, ¿no? Sino estar a la escucha absoluta de lo que pasa. Y para estar a la escucha y que pasen cosas, la segunda cosa más importante, si no la primera, es el juego y el placer. Que también es otra de esas cosas que se han mencionado antes, como lo de la alegría, que parecen obvias, pero es verdad que muchas veces se ponen de lado y no en el centro del proceso. Y en nuestro caso trabajamos mucho en esa dirección, porque creemos que es lo que convierte el error, o lo conocido como error, en oportunidad, en brillo, ¿no? El fracaso es el inicio del proceso creativo. Bueno, a ver, yo os intento contar un poco el ADN un poco de todo el proyecto de Derechos Humanos en Escena, que pasa por varias cosas. Algunas coincidimos, otras menos. Es decir, primero, todo el proceso y el diseño del proceso surgió de una experiencia personal de la compañía, la pérdida traumática de un socio y amigo y tal, que nos movió mucho a reflexión. Quiero decir que todo el proceso surgió mucho desde lo personal, desde la necesidad de hacer algo diferente. Y nació también, fruto también de esa muerte tan traumática y tal, la necesidad de mejorar en algo nuestro entorno. Quiero decir con esto que por primera vez, quizá, no siempre, porque siempre tienes en cuenta el público, otras cosas y tal, pero entendimos que eran procesos que nosotros íbamos a crear al servicio de algo, es decir, al servicio de una sensibilización, al servicio de una, dentro de toda la modestia, de verdad, no lo toméis como una soberbia, sino todo lo contrario, es decir, dentro de nuestras fuerzas y nuestras limitaciones, nuestra intención era mejorar nuestro entorno, es decir, en ese sentido estamos planteando procesos creativos al servicio de algo, es decir, no son autónomos, no creamos desde una burbuja, sino que creamos al servicio de algo, queremos sensibilizar. Para sensibilizar, en lugar de hacer una pedagogía muy concreta, ¿qué hacemos? Pues cogemos una temática que a la vez era amplia y que nos preocupaba, que era, digamos, la adecuación de los derechos humanos un poco a la visión del siglo XXI, es decir, un poco tomamos como punto de partida la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, que es una declaración que se aprueba en Monterrey en el 2007, y que básicamente son los derechos humanos que todos conocemos, la Declaración de 1948, pero hechos en otro momento y desde otro punto de vista. Es decir, el 48 es un momento de posguerra, donde bueno, pues hay que salir de una situación muy traumática, que es la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos y unas situaciones de destrucción, etc. Y bueno, entonces es una reacción eso, característica primera, es decir, es una cosa que aprueban los gobiernos y se aplica de arriba a abajo, los gobiernos lo hacen cumplir. La Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, mucho más en sintonía con lo que son las sociedades contemporáneas, es algo que no se aprueba desde un gobierno, sino que se adhieren, pero se adhieren las ONGs, las asociaciones, las ciudades, es decir, es algo, digamos, tiene un espíritu horizontal, digamos, donde la aplicación es por adherencia y en realidad no es que cambie mucho, sino que es una revisión de los derechos humanos de toda la vida, es decir, incluyendo cosas que antes no se podían ni soñar. Es decir, por ejemplo, la primera edición nosotros tocamos el derecho al trabajo, hicimos un espectáculo de teatro con desempleados. Entonces, claro, la tradicional te dice, todo el mundo tiene derecho al trabajo. Vale. Pues esto, hoy en nuestra sociedad, donde ya todos los indicadores nos dicen que el pleno empleo va a ser imposible, en las sociedades industrializadas, occidentales, no sé qué, no va a haber pleno empleo ya más. Quiere decir que puede haber gente que durante toda su vida o partes de su vida no va a tener un empleo remunerado. Y eso hay que reconocerlo, hay que decir que es así. O sea, no podemos ocultarlo. En cambio, la reformulación de eso quiere decir que todo el mundo tiene derecho a una ocupación remunerada o no, que le haga sentirse realizado como persona dentro de la sociedad. La metodología. Sí. Ah, me estoy viendo por la... Sí, bueno, sí, vale, ¿qué pasa? Que si no... Vale, bueno, en cualquier caso. Me enrollo mucho. Vale, la metodología es derechos humanos, entonces se trata de sensibilizar, con lo cual, cuanto más se difunda, se sensibilice mejor. Con lo cual, ¿qué hacemos?
Se trata de hacer un espectáculo en distintas disciplinas, puede ser teatro puro y duro, a la italiana, puede ser danza,